¿Qué tal, público de Expreso TV? Estamos en una edición más del programa de Hecho y Derecho, un programa en el que manejamos temas jurídicos de actualidad. Soy Pedro Alfonso García Rodríguez y estaré en lugar de Miguel Domínguez, quien por motivos profesionales ya no podrá colaborar con nosotros. Quien nos acompaña, como siempre, es el licenciado Arnoldo Huerta Rincón. Bienvenido, Pedro Alfonso, y pues gracias a Miguel por acompañarnos en las ediciones pasadas y la mejor de las suertes. Y nos acompaña también el licenciado Alberto Guevara Montemayor. Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos de Expreso TV? Y un cordial saludo a Miguel Domínguez, un agradecimiento y nuestros mejores deseos para su nueva encomienda. En el programa de hoy hablaremos de un tema que a lo largo de la historia ha generado polémica y movilizaciones sociales. Y pese a que se ha hecho un gran avance al respecto, todavía falta mucho por resolver, y es el de la equidad de género. Para ello, Arnoldo nos dará una perspectiva del tema. Bueno, pues ¿qué podríamos hablar sobre la equidad de género como un aspecto general? Primeramente, determinar lo que es el género, ¿no? El género se podría determinar como un conjunto de ideas, de creencias, de costumbres en un determinado momento histórico, en un determinado lugar, tomando en base la diferencia sexual, ¿no? Bueno, la diferencia de sexo, mejor dicho. La equidad de género tiene su sustento en la igualdad, ¿no? En el derecho fundamental a la igualdad. Podemos citar, o más bien debemos citar, porque es el fundamento supremo legal, que es el artículo 1 constitucional en el Estado mexicano, en su último párrafo, que establece que, lo quiero citar textualmente, ¿no? Dice: queda prohibida toda discriminación nacida por origen étnico nacional, el género, la edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, etc. Bueno, la primera crítica a este artículo es que es mucho, llámese popularmente el famoso cantinfleo, ¿no?, que hacemos los abogados. La realidad es que debe prohibirse toda discriminación, ¿no? O sea, debe haber una igualdad. Bueno, ¿cuál es la búsqueda o la finalidad de la equidad de género? Que se otorguen las mismas oportunidades a los hombres y las mujeres, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en un sistema democrático, el cual es el mexicano, debe de tener el hombre y la mujer las mismas facilidades, la misma accesibilidad a ocupar cargos laborales, profesionales, en cualquier ámbito, ¿no? No lo veamos como un ámbito solamente público, ¿no? El derecho fundamental protege cualquier ámbito, el ámbito privado, el ámbito público. El otro es que tenemos que ver el derecho a la igualdad como base a la equidad de género, como en realidad lo que decía un maestro que tuvo en España, el doctor Pérez Royo, decía: es que la igualdad en sí no es el derecho a ser iguales, es el derecho a ser diferentes. Es decir, tú y yo no somos diferentes, Alberto y tú no son iguales, perdón. Alberto y yo no somos iguales, porque ni físicamente, ni mentalmente a lo mejor pensamos diferentes, a lo mejor venimos de culturas diferentes, a lo mejor profesamos religiones diferentes, igual la mujer, desde la fisionomía es diferente al hombre, pero esa diferencia es lo que tiene que proteger el Estado, ¿no? Tiene que proteger que cualquier diferencia que hay entre el hombre y la mujer, entre los hombres en sí o entre cualquier persona, no sea un impedimento para poder llegar a un objetivo en cualquier índole. Ese podría decir que es un pequeño panorama general de lo que me gustaría que la gente entendiera por equidad de género y relacionado evidentemente con el derecho principal, que es el derecho a la igualdad. Alberto, ¿tu impresión inicial? Pues mira, ahorita Arnoldo comentaba sobre el último párrafo del artículo 1 constitucional, sobre lo cual quisiera recalcar en ese aspecto un poco más. De ese artículo o ese párrafo tiene un origen, digamos, superior, como lo es un instrumento internacional, un tratado internacional, que es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Ahí es muy importante el concepto de discriminación a que hace alusión esta convención. La convención señala que existe discriminación hacia la mujer cuando se surten dos hipótesis.
La primera es que precisamente la distinción esté basada en el sexo, por ser mujer o por ser hombre, bueno, más bien por ser mujer se discrimina en cierto sentido. Y lo otro es el efecto resultado que se tenga sobre la persona, digamos, afectada, que haya en sí un menoscabo o una afectación a los derechos por esa discriminación. Eso sería el punto a destacar sobre la convención, sobre la equidad de género, que ahorita de lo que estamos hablando. Yo creo que la convención posteriormente fue aterrizada ya en nuestro texto constitucional y es muy importante todos los esfuerzos que se están realizando para este efecto. Hay que señalar también que la discriminación, hay discriminaciones justificadas, digámoslo, y la propia convención lo reconoce y así se ha reconocido en precedentes judiciales. La discriminación puede hacerse por aspectos personales de la persona. Ahorita Arnoldo hablaba de los puestos, digamos, ya sea en la esfera pública o privada. Ahí puede haber distinciones basadas en aspectos personales de la persona, perdón, en aspectos, fue un poco redundante, pero inherentes a la persona. Digamos, por ejemplo, si una persona quiere ser juez, tiene que cumplir ciertos requisitos, con cierta experiencia, tener la carrera de licenciado en Derecho. Puede llegar una persona a inscribirse o a solicitar un trabajo de juez, pero si no cumples esos requisitos, seas hombre o seas mujer, no vas a poder acceder a ese cargo. Entonces, ese tipo de distinciones están permitidas, están validadas, no es algo amplio que sea, digamos, general, que no se pueda discriminar. Y bien, Arnoldo, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es la realidad. Hagamos un resumen de cómo está la ley actualmente con la mujer y lo que se está aplicando y lo que no. Mira, es muy buena tu pregunta, Pedro. Actualmente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el famoso COFIPE, establece, estamos hablando del papel, ¿verdad?, de lo legal, establece que el 60% de las postulaciones que hacen los partidos para diputados y senadores tienen que ser ocupadas por mujeres. Pero ¿qué se hacía en la práctica? Hasta la gente en la calle lo llamaba los famosos Juanitas. ¿Se acuerdan de aquel Juanito que no quiso soltar la presidencia de esa delegación? Bueno, lo denominan así porque lo que hacían los partidos es que postulaban a una mujer, porque así decía la ley, ganaba la mujer para cumplir el requisito y ya siendo ella senadora o diputada, renunciaba y entraba a su suplente, que si era varón. Entonces era una ficción, por así decirlo. El presidente, en octubre del año pasado, para ser exactos, creo que el 15 de octubre, presenta una iniciativa reformando esto, ¿no? Esta cuestión que se da cuenta que es una cuestión inequitativa, que regula para empezar del 60% al 50%, pero también busca blindar, todavía no se pasa, todavía no se aprueba, pero ya está en la Cámara, ya está la iniciativa. Se va a buscar proteger a esta situación, ¿no? Que la gente utiliza las postulaciones para luego entrar a la ONU. Entonces esa es la realidad actual. ¿Cuál es la otra cuestión? Ahorita cuando estuve indagando en el tema, me encontré en otros países algunas cuestiones, ¿no? Y vi, esta ya es mi crítica sobre la regulación de la inequidad de género. Vi en la Corte Constitucional de Colombia una tesis del 2011 que establecía que en la cuestión de discriminación sobre discapacitados, que condenaba al Estado, la Corte Constitucional de Colombia, para que realizara acciones, regulaciones y ejecución de actos para proteger a los discapacitados en sus esferas laborales, ¿no? O sea, porque definitivamente ellos sí son un grupo vulnerable. Desde mi punto de vista muy personal, creo que regular la situación de la mujer no es adecuado. ¿Por qué? Porque hacer eso es manejarlo como un grupo vulnerable. Yo no creo que la mujer sea vulnerable. Yo creo que la mujer es fuerte, yo creo que la mujer actualmente y antes a lo mejor definitivamente la historia pues nos ha dado, ha necesitado el apoyo legal en muchos aspectos, pero yo creo que en la actualidad la mujer es muy fuerte, ¿no? La mujer no creo que necesite el apoyo legal para imponerse en puestos. Yo creo que si hay 100 mujeres y hay 100 puestos, tiene que haber 100 mujeres. Y si hay 100 puestos y hay 100 hombres mejores, tiene que haber 100 hombres.
O sea, regular el aspecto legal por el simple hecho de ser hombre o mujer, ya estás haciendo una diferencia. Entonces, lo que se debe hacer desde mi punto de vista es, desde un aspecto ejecutivo, hacer programas sociales para cambiar la mentalidad de corte machista que pueda todavía existir, ¿no? Y para fomentar el apoyo a la mujer y fomentar que la mujer también crea la situación en la que está, que no es una persona vulnerable, que es una persona capaz, que es una persona con las mismas oportunidades del hombre y que no necesita la imposición de una ley para ello, ¿no? Y Adalberto, ¿se han dado casos particulares en cuanto a lo de la ley para proteger la equidad de género? Sí, fíjate que precisamente el asunto de las Juanitas fue muy sonado a nivel mediático, pero también sentó un precedente por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí se sentó una jurisprudencia en la cual se establecía claramente que los suplentes de los aspirantes a puestos de elección popular tenían que ser del mismo género o del mismo sexo que el propietario. Digamos, un candidato hombre tenía que ser suplido por un hombre y una mujer candidata tenía que ser suplida por una mujer también. Entonces, ya la propuesta de la que habla Arnoldo tiene precisamente ese origen. Las resoluciones, las sentencias que emitió en su momento la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal. Y por otro lado, un asunto que me parece muy importante, que se resolvió en el año 2009, fue un asunto en el que se impugnó la inconstitucionalidad de la ley del ISSSTE. Ahí se estableció, digamos, la reciprocidad de la equidad de género, que no es únicamente o no opera a favor exclusivo de la mujer, sino que la equidad de género es equidad entre hombre y mujer. Ahí en ese asunto un hombre reclamó la pensión por viudez al haber fallecido su esposa, quien era trabajadora de una empresa privada, y pues durante su vida laboral hizo sus aportaciones a los fondos de pensiones. Fallece, va al IMSS, pide que le asignen esa pensión y le dicen que no, porque la ley señalaba que la pensión de viudez era a favor de la mujer nada más. El hombre no tenía acceso a la pensión por viudez. Esta persona pues impugnó en amparo los artículos que señalaban esto, y al final un tribunal colegiado le concedió la razón al hombre, y el razonamiento o el fondo era que pues era discriminatorio hacia el hombre esta disposición, porque se le daba un derecho solamente a la mujer, no le daban el derecho a la pensión por viudez al hombre, cuestión que ya se ha ido transformando en muchas legislaciones, tanto federales como estatales. Entonces creo que por lo que respecta a los tribunales, al Poder Judicial, sí se está haciendo un esfuerzo importante por darle protección a la equidad de género y a establecer razonablemente los principios de reciprocidad en todos estos derechos. Sí, porque a veces se enfoca más en generar leyes y en legislar a favor de la mujer, y a veces se hace a un lado algunos derechos que también tenemos los hombres. Así es. Arnoldo, un comentario final. Bueno, pues solamente fortaleciendo lo que dice el licenciado Alberto, la Suprema Corte de Justicia la Suprema Corte de Justicia de la Nación incluso tiene una unidad especial para la protección de la equidad de género, estableciendo incluso un protocolo de actuación para los importadores de justicia en el país, y que esto va para adelante, ¿no? Hay que confiar en que la equidad de género se está protegiendo, y como lo digo desde un principio, creo que es más, lo que tenemos que trabajar es más el cambio de mentalidad, porque para mí la mujer es fuerte y no necesita que se reconozca como una persona vulnerable, ¿no? Sí. Y quiero cerrar con una frase de Montesquieu que dice: las costumbres hacen las leyes, las mujeres hacen costumbres, entonces las mujeres hacen leyes. Perfecto. ¿Algún comentario final, Adalberto? Pues nada más
recalcar este sentido de la equidad de género, de que es recíproco, o sea, hay una protección Claro. para hombre y para mujer, y que no es, digamos, la discriminación o la prohibición de discriminar no es amplia, hay una serie de excepciones admitidas por los aspectos intrínsecos de cada quien para acceder a determinados puestos, es decir, las capacidades personales, las capacidades intelectuales son un motivo para dejar a ciertas personas ejerciendo ciertos derechos y a otras pues dejarlas fuera. Muy bien, muchas gracias por su atención. Finalizamos otra edición más del programa de Hecho y Derecho. Muchas gracias, Arnoldo, por tu participación. No, muchas gracias por la oportunidad y bienvenido al programa. Muchas gracias, Adalberto, Gracias. y nos vemos en la próxima.